La palabra José Ramón Cosío. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, muy agradecido por la invitación para estar aquí esta tarde. En principio, la idea que tenemos que desarrollar es si las instituciones son o no son o pueden ser contrapesos democráticos. Y esto, que parece muy fácil de entrada, tiene una complejidad, porque las instituciones provienen de ejercicios democráticos. ¿Es posible entonces que la democracia se autorrestrinja para mantener instituciones democráticas funcionales? ¿O es posible, por otro lado, que las instituciones logren guiar al ejercicio democrático para que se restrinja y mantenga esas instituciones en su funcionamiento? Me parece que es la enorme tensión y lo inteligente de la pregunta que nos convoca esta mañana para estar aquí, esta tarde para estar aquí discutiendo de este punto de vista. Lo primero que yo quisiera decir es que la Constitución mexicana vigente al día de hoy, más allá de si nos gustan algunos aspectos o no, más allá de si compartimos o no todos los elementos, me parece que es una Constitución en general satisfactoria. Tiene un buen capítulo de derechos humanos, tiene una remisión a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tiene un capítulo que mezcla y equilibra razonablemente bien las relaciones de economía pública y economía privada, un buen capítulo en materia de derechos políticos, algunos sistemas de democracia semidirecta, tiene una forma de elección, en fin, un buen sistema de control constitucional, un buen capítulo de combate a la corrupción, y creo que la Constitución en principio tiene los mecanismos para precaverse de algunos embates autoritarios. Esto creo que sí es una cuestión importante decir. No tenemos cualquier Constitución, tenemos una Constitución, insisto, que más allá de detalles tiene sus elementos razonablemente satisfactorios, número uno. Y por otro lado, me parece que esa Constitución no se ha realizado debidamente, y aquí sí hay un problema central. Si uno ve partes completas de la Constitución más allá del diseño, también uno puede encontrar que esos elementos constitucionales no se han desarrollado. En materia de juicio político o impeachment, como llaman en otros lugares, en materia de combate a la corrupción, en materia de tensiones normales y articuladas del sistema federal, ahí me parece que tenemos una situación compleja. Pero sí me gustaría partir de la premisa que la cuestión es razonablemente buena. Lo que no tenemos es constitucionalistas, y esto parecerá una paradoja. Aquí se ha hablado, y yo creo que es parte del ejercicio que hemos hecho el día de hoy, de lo poco que reconocimos al sistema electoral, lo poco que reconocimos de los cambios del sistema político después de la transición, y me parece que también hemos reconocido poco de lo bueno que tiene el orden jurídico. Salvo los juristas, los demás no se ocupan o se ocupan poco, y cuando se ocupan poco a veces se ocupan mal, del orden jurídico, de la Constitución y sus elementos. Me parece que sigue existiendo esta idea de que el derecho es un asunto o de puras formalidades, o de los puros abogados, o de un mundo particular que tiene sus formas y sus maneras de formalizar la realidad, pero que no es un asunto, no es un patrimonio de todos. Me parece que la sociedad se ha apoderado muy poco, salvo en alguna parte retórica de los derechos humanos, pero no en una parte estrictamente operativa, de estos elementos jurídicos. Tenemos una Constitución entonces razonablemente bien diseñada, no perfecta, ni vengo aquí a hacer la apología de la Constitución mexicana, pero razonablemente bien diseñada. Me parece que tenemos una práctica constitucional muy menor, y me parece que tenemos pocos constitucionalistas, pocas personas que estén dispuestas a hacer de la Constitución un instrumento de control del ejercicio del poder, de ordenación del ejercicio del poder, que es para lo que sirven históricamente las constituciones. Y aquí entonces sí nos presenta una dificultad. ¿Puede esta Constitución, en las condiciones que las he mencionado, pues puede esta mala práctica constitucional y puede este abandono de la Constitución mexicana constituirse en un elemento para el control del ejercicio del poder, o si lo queremos ver en el otro sentido, para definir, para contener, para mantener la propia democracia? Y esta me parece que es la pregunta central.
A nivel del diseño, yo creo que sí, del juicio de amparo, las controversias, las acciones, los sistemas de responsabilidad. A nivel de cómo la sociedad usa su orden jurídico para defenderse del poder público, me parece que muy poco. Creo que esto de lo que se ha estado hablando el día de hoy, de si los empresarios, de si los medios, de si la sociedad civil van a defenderse, van a actuar, van a tomar cierto tipo de acciones para precaverse de lo que pueda ser el poder político actual, me parece que hay una mala señal en el sentido de que esta sociedad no sabe cómo utilizar los medios jurídicos para contender contra el ejercicio del poder. Más allá de retóricas, vivimos en la retórica de los derechos humanos, pero vivimos en una práctica muy limitada de los procesos jurisdiccionales, que son los elementos centrales de contención del ejercicio del poder. Y esta cuestión sí que me preocupa, porque no veo a esta sociedad empoderada. Decían hoy en la mañana, hacía un recuento Héctor Aguilar Camín, de cuántas son las acciones jurídicas que se pueden estar dando en términos de violaciones, en términos de incertidumbres, en términos de acomodamientos o amoldamientos respecto al orden jurídico. Y en cuántas de ellas tenemos acciones jurídicas, salvo los servidores públicos que se ampararon por ley de remuneraciones, y algunos otros pocos casos más, no hay una acción jurídica para contender contra esta forma de ejercicio del poder. Sí me parece un asunto central. ¿Podemos apelar a la Constitución? Sí, para eso está. Ahí están los mecanismos, ahí están las reformas, etcétera, pero, insisto, no hay esta forma histórica. Un segundo problema es, ¿y qué pasaría si desde el ejercicio del poder actual se fuera reformando la Constitución para disolver las instituciones que están establecidas para poder, desde luego, defender a la propia democracia? Si con las mayorías que se tienen, con las posibilidades de reforma constitucional, de a poco o de a mucho se fueran rompiendo, quitando, disolviendo, como ustedes quieran, utilicen cualquier verbo, desagregando algunos elementos constitucionales y le permitiéramos o se permitiera que la Constitución perdiera también su capacidad de resistencia para defenderse, déjenme usar esta metáfora, a sí misma. Creo entonces que el asunto ya es mucho más complicado, porque la Constitución no puede ser utilizada ella misma para defender aquello de lo cual se le quitó o aquello de lo cual prescribió. Ahí me parece que hay un problema segundo de una extraordinaria importancia, y ahí me parece que, dado que no se puede acudir a la Constitución, porque la Constitución fue modificada para que no pueda seguir haciendo aquello que hizo, no nos queda más remedio que recurrir al discurso del constitucionalismo, no a la Constitución, que es una cosa completamente distinta. A un pensamiento histórico, Álvaro hizo un recuento importante de esto, sobre todo a partir del siglo XVII inglés, del siglo XVIII estadounidense, del XIX francés y así sucesivamente, y un momento particularmente luminoso que es la Segunda Posguerra Mundial. Ahí sí tendríamos que recuperar un discurso político, histórico, filosófico, es decir, hacer una narrativa mucho más compleja para decir, nosotros estamos defendiendo la Constitución a partir de la narrativa constitucionalista, porque la Constitución ha perdido muchos de los elementos que le permitían defenderse y mantenerse en una condición democrática en este sentido. Yo creo que el problema serio que estamos viviendo hoy, y lo hemos discutido mucho, y cualquier mesa de novedades del libro lo tiene, hay una discusión importantísima de cómo mueren las democracias, y creo que sobre eso se ha hablado mucho este día. Pero valdría también la pena que pensáramos cómo mueren las constituciones, como marco que estructura, como marco que sostiene las posibilidades de convivencia política y social, cómo muere el constitucionalismo y cómo muere la justicia constitucional. Creo que reflexionar sobre estos temas, entender para qué sirve el derecho, no solo son formalizaciones, no solo son cartabones, no solo son estas cosas que se ridiculizan precisamente para después tener la posibilidad de trascenderlo, son los elementos que convendría estar pensando y encontrar las formas en los que distintos actores sociales, más allá de diálogos, más allá de reflexiones, nos empoderemos de los instrumentos constitucionales hoy que todavía existen.